Buenas tardes, soy Emilia Casas Bamonde, miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Nos reúne hoy aquí una nueva conversación online de la Fundación sobre la reforma laboral de 2021 y sus primeros efectos. La conversación la dirigirá el profesor Julio Segura, a quien doy la bienvenida. Bueno, su currículum es tan conocido y tan amplio que lo resumiré señalando que es catedrático de Análisis Económico, de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, que es doctor honoris causa por numerosas universidades, que al ser tan numerosas no cito, que es premio Rey Juan Carlos de Economía, que es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ha sido presidente de la Comisión Ministerial sobre Modalidades de Contratación, consejero ejecutivo del Banco de España, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad. Muchas gracias, profesor Segura. A vosotros. Por estar en esta conversación. Nos acompaña también el profesor Juan Francisco Gimeno Serrano, profesor de la Universidad de Alcalá, investigador de distintos centros, el CENFI, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, el CERP y del IZA, y asesor de instituciones económicas nacionales e internacionales. Ha publicado numerosísimos artículos sobre temas económicos en numerosas revistas académicas nacionales e internacionales y sus principales líneas de investigación circulan por los campos de la macroeconomía, la economía laboral y la economía pública. Son dos personas tan conocidas que no necesitaban esta presentación, pero por respeto a ustedes, por supuesto, la he hecho. El profesor Segura dirigirá, como he dicho, esta conversación y tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, la idea es tener una discusión entre los tres sobre el tema de la reforma laboral en curso. Posiblemente si uno tuviera que seleccionar un tema estrella de los problemas del mercado de trabajo, diría que a partir de 1964 es la temporalidad. La reforma de 1964, recuerdo brevemente, lo que hace es romper el principio de causalidad en la contratación temporal y básicamente lo que intenta es, en un periodo de crisis muy importante, como es el periodo 81-84, trata de mejorar el empleo y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y la vía es básicamente pues inventando un nuevo contrato, que es el contrato temporal de fomento del empleo, que consiste en que se puede contratar a trabajadores temporales aunque no tengan actividades temporales, estrictamente con un tope de 3 años, acompañado de un par de contratos más, formación y prácticas, pero bueno, en esto no voy a entrar. La idea básica, como es obvio, es generar un contrato con menores costes de rescisión que el indefinido y con menores incertidumbres en caso de que acabe el proceso de rescisión en la magistratura. El efecto inmediato es que la temporalidad se dispara, como es evidente, hasta superar 2 veces más o menos la media de la Unión Europea y esta diferencia se mantiene con oscilaciones casi hasta el día de la fecha. El máximo se alcanza en los 90 y el máximo afecta al 46% de las mujeres y al 39% de los hombres empleados, es decir, no es una cifra banal, ¿verdad? Y cae modestamente hasta el año 2005, pero de todas formas manteniéndose en niveles que son el 33% en hombres y el 35,5% en mujeres, ¿no? Y concentrado, obviamente, como todos los problemas del mercado de trabajo español, en jóvenes sin formación y mujeres, esencialmente. La reforma tiene su justificación en la crisis,
que se provoca con la segunda crisis del petróleo, el 79, y con el inicio del proceso de reconversión industrial. Recordar muy brevemente las cifras: en el periodo 81-84 el PIB español crece muy poco, desde tasas ligeramente negativas hasta tasas por debajo del 2%, en una situación en que generar empleo entonces requería crecer al 2,5%. Esto ahora no es así, afortunadamente, pero los niveles de desempleo en ese periodo 81-84 evolucionan entre el 12 y el 21%, es decir, estamos hablando de cifras desconocidas por su intensidad, y la inflación, que empieza casi en el 15%, se modera muy ligeramente hasta el 9% después de 4 años de crisis intensa. En general, se ha comentado que si el Gobierno hubiera esperado un año más, como las cosas empezaron a ir mejor, pero bueno, al fin y al cabo esto es un contrafactual, y como yo soy muy aburrido, me encuentro muy incómodo con los contrafactuales. Se hizo, tuvo los efectos que tuvo, pero como obviamente la temporalidad tiene unos costes importantes. Por una parte, genera una discriminación entre un grupo de trabajadores con mejor protección y otros con peor protección, unos a los que existen incentivos a darles formación y otros a los que no existen incentivos a darles formación, y les aboca a un futuro de ciclos ininterrumpidos de desempleo, empleo parcial, desempleo, empleo parcial, y esto es lo que han intentado resolver las 57 reformas del mercado de trabajo, según dijo la vicepresidenta del Gobierno, la segunda vicepresidenta el otro día, que es algo más, como mucho diría que 7, que por cierto en 40 años no son pocas. Pero si mira uno el tema de la temporalidad, pues ninguna ha tenido éxito, porque todas declaraban que el objetivo era acabar con la temporalidad, y no solamente no han acabado, quiero decir, recuperarla al nivel medio europeo, más quizá algún punto más por la estructura productiva de la economía española, ¿no? Pero en cualquier caso, la caída de la temporalidad ha sido, desde los máximos, ha sido notable, pero el diferencial con la media europea se sigue manteniendo en niveles poco explicables, digamos. Y para discutir esto, pues yo creo que lo mejor es empezar con que la doctora Casas nos haga una descripción y evaluación de la reforma del 21-22, y que luego Juan Francisco, profesor Jimeno, perdona, nos hable de los efectos sobre el empleo y la temporalidad, efectos que son difíciles de evaluar, porque claro, solo tenemos 9 meses de evidencia, tres encuestas de población activa, porque aunque es verdad que en este momento se cumple un año, se empezó a aplicar en marzo, no se empezó en enero. Pero bueno, allá tendrás que hacer ejercicios de compensación. Así que, sin más. Pues muchas gracias. Después de esta introducción, pues solo me queda, en efecto, confirmar que el ordenamiento laboral ha estado sujeto en todo nuestro periodo democrático, ¿no? Sin anteceder el periodo democrático a reformas continuas. Es verdad que la categoría reforma laboral es una categoría acuñada para expresar una reforma a la baja de derechos de los trabajadores, porque reformas hay muchas en el ordenamiento laboral, pero la aprobación de una ley de igualdad es una reforma del Estatuto de los Trabajadores y del ordenamiento laboral, pero no se calificaría nunca de reforma laboral, sino que las reformas laborales son categorías acuñadas para actuar sobre el mercado de trabajo, y que en las distintas políticas económicas, traducidas en políticas legislativas, puestas en marcha nada más la aprobación del Estatuto de los Trabajadores del año 80, con motivo de la crisis a la que se ha referido el profesor Segura. Esas reformas han sido más o menos extensas, pero han afectado fundamentalmente a la contratación, al despido, a los salarios, al tiempo de trabajo, y generalmente en un sentido a la baja o regresivo respecto de la reforma anterior. No quiero decir con ello que la reforma anterior o la regulación anterior debiera ser en todo caso conservada, porque el derecho del trabajo es una disciplina dinámica, porque regula unas relaciones dinámicas que en consecuencia
necesita pues reformas, pero la categoría reforma laboral creo que indica eso, que quizás no lleguemos a 57 reformas laborales en el sentido de reformas laborales, pero sí a 57 reformas del ordenamiento laboral, por supuesto. La reforma laboral de 2021 yo creo que tiene dos elementos muy positivos, ¿no? Un primer elemento que es una reforma pactada, y llevábamos tiempo sin pactación, sin concertación social, ¿no? En la crisis anterior, en el 8, pues se hizo gala, ¿no? Había un acuerdo firmado, el gobierno intervino por decreto ley y despreció o se separó del acuerdo que se había alcanzado por los interlocutores sociales. Esta es una reforma pactada. Esto enlaza con, que no tenemos tiempo aquí para adentrarnos en este aspecto, los cambios sufridos en toda Europa, y yo diría que más allá de Europa, pero desde luego en toda Europa, por el papel de la concertación social en la COVID, ¿no? Porque los gobiernos, para una mayor legitimación de las medidas adoptadas, recurrieron a los interlocutores sociales, y en países como el nuestro, con una polarización política como la que conocemos, pues esa concertación social fue importante. En la COVID generó muchísimas normas sobre ERTES y sobre otros aspectos, sobre prestaciones de desempleo, y luego pues la Unión Europea ha cambiado también su posición respecto al papel de la interlocución social, y en la regulación reglamentaria de los fondos Next Generation obliga a los Estados a contar, a tener un proceso de consulta con los interlocutores sociales, con lo cual este Real Decreto Ley es producto también de esa obligación impuesta por la Unión Europea. Por tanto, cuando se señala que debajo de esta reforma hay una regulación o hay una inclinación eurounitaria o de la Unión Europea, es cierto, ¿no? En este sentido. Y luego, pues la concertación social que hemos tenido aquí ha sido una concertación social distinta a la de etapas anteriores, porque ha sido una concertación social que no ha versado sobre objetivos: reducir la temporalidad, buscar la contratación indefinida, buscar flexibilidad dentro de la contratación indefinida para limitar la incertidumbre empresarial, sino que ha sido una concertación social prelegislativa en el sentido literal del término. Es decir, que han negociado el texto, no han negociado unos objetivos y posteriormente el Gobierno ha articulado la norma que ha deseado articular, sino que se ha negociado hasta la coma de los... entonces, no ha sido una legislación negociada, sino una auténtica legislación prelegislativa, una negociación prelegislativa donde pues la parte empresarial ha llegado donde ha podido, la parte sindical donde ha podido. Y a mí me gustaría también pues señalar que estamos ahora asistiendo a un proceso de baja de esa concertación social, o sea, que tuvo una ola, ¿no?, hacia arriba, y ahora estamos hablando de los efectos, pues tanto en el tema de la subida salarial para este año con motivo de la inflación, ¿no?, como la situación planteada por la escasa mano de obra cualificada en sectores importantes en la economía española como la construcción y la hostelería. No ha habido un acuerdo entre las partes, ¿no? Si había que recurrir a políticas de inmigración, los sindicatos han señalado, oiga, aquí hay desempleados, hay que tirar de lo que hay en el país. Es decir, y en las reformas que se están haciendo en el ámbito de la seguridad social tampoco hay esa participación que ha habido en el Real Decreto Ley que nos reúne 32/2021. Por tanto, yo creo que ese es un aspecto positivo, el que sea un texto concertado, porque ese concierto da certidumbre y la seguridad jurídica es absolutamente fundamental. Segundo, me parece que es positivo en la regulación de mecanismos de, por vez primera, corrección decidida de la temporalidad, porque es que la lectura de la reforma del 12 hace un canto a que hay que corregir la temporalidad, pero fomenta la temporalidad al propio tiempo. O sea, no eran reformas que creían en la necesidad de cortar la temporalidad, porque posiblemente la política que ha explicado muy bien el profesor Segura estaba tan enraizada en las relaciones laborales españolas, en la cultura española, que realmente ningún gobierno ha tenido voluntad de actuar, o sea, volver hacia
una cierta causalidad de la contratación temporal. Yo creo que España es un país que exige mayor contratación temporal que otros por nuestro sistema productivo, ¿no? Por tanto, necesitaremos siempre una contratación temporal o alguna modalidad de contratación temporal, pero no, desde luego, esas desviaciones fraudulentas o abusivas que derivaban de esa política de más vale un contrato temporal que ningún contrato, porque si no, esto va al desempleo, ¿no? De manera que temporalidad y desempleo han ido muy unidos y son las, como explica muy bien el profesor Segura, las grandes lacras de nuestro sistema de relaciones laborales. A mí esta voluntad, luego analizaremos con mayor detalle si lo ha logrado, no lo ha logrado. En todo caso, la reducción de las modalidades de contratación me parece un elemento positivo. La mayor presencia de elementos formativos en las modalidades formativas también me parece un elemento positivo. Parece que no ha tenido éxito, son modalidades que en España nunca han tenido éxito, las formativas, y ahora parece que se está comportando mejor el contrato de formación en alternancia que el contrato en prácticas. No obstante, se ha aprobado una ley orgánica en marzo de este año 2022, que yo esta la considero muy importante, sobre ordenación del sistema de formación profesional, porque esto es muy necesario. O sea, esa falta de correspondencia entre las cualificaciones necesitadas por las empresas y las cualificaciones de la población activa española, que en el diagnóstico de la exposición de motivos de esa ley es verdaderamente aterrador, lo que ahí se señala, pues me parece que eso es muy necesario. Y parece que en la aplicación de esta norma de marzo de 2022 hay efectos positivos según estudios de campo, ¿no? Porque ahí se está haciendo una formación dual realmente. Yo diría, para ir terminando, como elementos positivos, luego diré, si me da la palabra el profesor Segura, lo que yo considero negativo en la reforma de 2021, a mí me parece que es muy positivo la introducción de los elementos de flexibilidad en las relaciones de trabajo, en las relaciones indefinidas y no indefinidas, es decir, la nueva regulación de los ERTEs de la COVID a través de los ERTEs ordinarios y a través de el sistema red que se ha aplicado en su versión sectorial para las agencias de viaje. Creo que uno de los grandes defectos del sistema de ERTEs, que yo creo que ha sido buenísimo y ha contenido el empleo frente a lo que ha pasado en la crisis del 8, ha sido, bueno, primero, claro, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, porque yo no recuerdo si en Holanda y en Dinamarca podían llegar a 9.000 euros las prestaciones de los sistemas de reducción de tiempo de trabajo, que aquí llamamos ERTEs, ¿no? Aquí teníamos topado con la prestación de desempleo y eso ha podido suponer una reducción muy importante de poder adquisitivo, salvo que la negociación colectiva hubiera previsto un mecanismo para recuperación del salario o que se barajó, se discutió, el poder público interviniera completando los salarios de las personas que estaban en ERTE. Pero, no obstante, el mantenimiento del empleo me parece un valor tan esencial que señalo este elemento negativo, pero junto con el otro elemento positivo. Y me parece muy negativo que, hasta bien andado toda la formulación de los ERTEs, en el primer año de la COVID no se introdujeran los elementos de formación. Creo que este ha sido un fracaso muy notable, que no hubo en Dinamarca ni en otros países que los elementos de formación estuvieron desde el primer momento. Y además, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que seguía en vigor, no estaba excepcionado, obligaba a introducir formación en los ERTEs. Entonces, teniendo en cuenta, claro, hubo un diagnóstico inicial de que esto era una caída por la COVID muy profunda, pero que enseguida remontaríamos, y quizás calcularon mal la necesidad de reciclaje y formación de los trabajadores. Creo que esto en el sistema red se ha recompuesto, porque en la medida que haya subvenciones en cuotas en seguridad social se necesita formación. Entonces, yo creo, el profesor Segura hablará de las políticas activas posteriormente, a mí me parece esencial, ¿no? A mí me parece absolutamente esencial la formación, ¿no? Y creo que esto, no como debiera, luego diré lo que yo entiendo como insuficiencias, son elementos muy positivos de la reforma, ¿no? Y termino. En la negociación colectiva me parece que se ha actuado
actuado sobre 2 puntos muy concretos. Bienvenidos sean esos 2 puntos concretos, pero luego lo señalaré en los defectos desde el punto de vista de la técnica legislativa. Tocar una pieza y no tocar el precepto entero donde esa pieza se inserta a veces produce los efectos contrarios a los que la norma quiere, porque la norma a la postre, y concluyo, tiene 2 objetivos en mi modo de ver, ¿no? Uno es contener la temporalidad y el segundo es recuperar unos niveles salariales que eran muy bajos y estaban contrapuestos a las necesidades de productividad, de calidad del trabajo, y para eso pues el principio de preferencia aplicativa del convenio de empresa se corrige de manera que el salario va a ser el del salario sectorial, pero esa está siendo una operación muy complicada, volver al salario sectorial, y el legislador no ha tenido en cuenta la regla primera del precepto que ha reformado, que es posible que el convenio primero en el tiempo, por tanto que esté protegido por el principio de preferencia aplicativa, no sea el de sector, sino sea uno de empresa a la baja. En consecuencia, reformar el párrafo segundo sin tener en cuenta la regla general del párrafo primero, pues estas reformas parciales, que necesariamente son parciales, ¿no? Por eso contamos 57, producen efectos no queridos si no se da el supuesto de hecho sobre el que la norma se asienta. Y ese supuesto de hecho no puede darse porque la norma no está prevista para que se dé para ese supuesto de hecho. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juanfran. Muy bien. Os voy a llamar por el nombre porque no me sale. Sí. No, antes de pasar a evaluar la última reforma laboral, me gustaría hacer una ilustración de cómo la contemplo yo, de qué es lo que intenta hacer y cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de toda la historia que ha resumido el profesor Segura desde el año 84, cuando se cambia completamente el modelo de relaciones laborales y se introduce la dualidad contractual, pues hemos aprendido que era un modelo que funcionaba mal, que resolvía pocos problemas y creaba muchos más. Y es cierto que durante todo este tiempo las reformas laborales han tratado de controlar la dualidad y la segmentación entre temporales e indefinidos de una manera muy ineficiente, porque básicamente se hacía con subvenciones a la contratación indefinida, cambiando la definición de los contratos temporales, reduciendo costes de despido en la norma, no tanto en la práctica, y claro, eso no funciona nada, en ningún momento, ¿no? De manera que llegamos a tener tasas de temporalidad superiores al 30%, que era un disparate, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la profesora Casas en que la principal virtualidad que tiene la reforma laboral, la última reforma laboral, es que por primera vez se ataca frontalmente la temporalidad. Por primera vez se dice el contrato de trabajo normal tiene que ser el indefinido. Y entonces se restringen sustancialmente los contratos temporales y prácticamente solo se dejan 2 y además muy limitados. El circunstancial por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad. Y se limitan mucho en el tiempo y en el uso, ¿no? Pero claro, hacer eso requería introducir flexibilidad en el contrato indefinido. Claro, porque básicamente había 3 opciones. Una era decir, bueno, eliminamos los contratos temporales y dejamos todo lo demás igual, o incluso revertimos algunas de las reformas anteriores que flexibilizaron el contrato indefinido, que se llegó a discutir en algún momento y había grupos políticos a favor de esta opción. Pero era una opción muy, muy arriesgada, sobre todo en el contexto económico en el cual se iba a producir la reforma. Donde claramente, por las razones que explicaré después, se necesita más flexibilidad. Entonces esta opción se descartó. La segunda opción era la que defendían algunos economistas, que era la del contrato único con mochila austriaca y cambios en las indemnizaciones y demás para flexibilizar el contrato indefinido.
y facilitar que mucha de la contratación temporal que se hacía con contratos temporales se pudiera hacer con contratos indefinidos. Esta opción yo creo que nunca tuvo mucha viabilidad política, porque básicamente política y quizá también jurídica, porque básicamente suponía cambiar completamente el ordenamiento, era un completo cambio de enfoque en la forma, en el ordenamiento de la contratación laboral en España. Y yo creo que ni jurídica ni políticamente se daba la situación para abordar este cambio de enfoque, ¿no? Y la tercera opción, que fue la que finalmente se siguió, era eliminamos los contratos temporales, casi totalmente, pero permitimos más flexibilidad en la contratación indefinida con dos instrumentos que han sido, uno, la extensión de los contratos fijos discontinuos, que antes solo se podía hacer para trabajos estacionales y de temporada, y ahora se puede hacer para un conjunto de trabajos mucho más amplio. Y el segundo instrumento ha sido el mecanismo RED. Con la experiencia de los ERTEs durante la pandemia, pues hemos aprendido de que los ERTEs pueden utilizarse de una manera más eficiente, tanto para afrontar ajustes cíclicos en ajustes cíclicos de plantillas, como para resolver problemas sectoriales, ¿no? Y problemas estructurales. Entonces, estos dos mecanismos son las nuevas fuentes de flexibilidad en la contratación indefinida, básicamente. Entonces, y paso ahora ya a evaluar la reforma laboral, ¿no? A ver, evaluar una reforma laboral es muy difícil. Primero, por problemas con datos y demás. Segundo, porque nunca ocurren independientemente de otros factores. Y tercero, porque tenemos que ponernos de acuerdo en qué criterios vamos a utilizar para esa evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de la reforma laboral? Claramente, si pensamos que el objetivo único de la reforma laboral era reducir la temporalidad, hasta ahora la reforma ha sido todo un éxito, porque en poco menos de un año la tasa de temporalidad ha disminuido a la mitad. Hemos pasado de una tasa de temporalidad que según cómo se mida estaba en alrededor del 30%, a una tasa que ahora es el 15%. Y de esa reducción, la mitad se debe a la conversión de contratos temporales en indefinidos a tiempo completo. A tiempo completo, sí. O sea que, en ese sentido, la reforma ha sido un éxito. Del resto, una cuarta parte se explica por la extensión de los contratos fijos discontinuos y la otra cuarta parte es contratos indefinidos a tiempo parcial, que como señalaba la profesora Casas, se han aumentado también, ¿no? Entonces, mirando estos números, la conclusión tiene que ser que la reforma ha conseguido lo que buscaba, ¿vale? Pero claro, hay que hacer dos precisiones. Una es que, como decía mi maestro y gran amigo, que en paz descanse, Luis Toaria, una cosa es la temporalidad contractual y otra cosa es la temporalidad efectiva. ¿Vale? Que haya disminuido el número de contratos temporales no significa que las personas que ahora están contratadas con contratos indefinidos tengan mayor estabilidad en el empleo, porque claramente los fijos discontinuos están sufriendo periodos de inactividad bastante recurrentes. Estamos viendo con algunos datos que las tasas de baja en afiliados con contrato indefinido también han aumentado. Estamos viendo incluso que en algunos casos las tasas de baja en los contratos de fijos discontinuos es mayor que las tasas de baja que tenían los temporales. O sea que claramente toda esa disminución de temporalidad contractual no se ha traducido en un aumento de estabilidad en el empleo. Y luego, en segundo lugar, bueno, a la reforma laboral tiene muchos efectos en muchas otras dimensiones. No solo se trata de qué efectos tiene que ha tenido sobre la temporalidad, sino qué efectos ha tenido sobre el empleo, qué efectos ha tenido sobre la desigualdad, qué efectos ha tenido sobre salarios, qué efectos ha tenido sobre organización del trabajo dentro de las empresas, ¿no?
Y todos estos efectos, para evaluar todos estos efectos, primero se requiere tiempo, no tenemos tiempo. En segundo lugar, se requieren datos, y aunque tenemos datos, hay muchas dudas de que la forma en que se están obteniendo esos datos reflejen lo que está ocurriendo. Yo recuerdo, y el profesor Segura seguro que sabe más que yo sobre estos acontecimientos, cuando se liberalizan los contratos temporales en el año 84, tuvieron que pasar 2 años para que supiéramos qué uso se estaba dando la contratación temporal. Porque hasta el tercer trimestre de la EPA, de la encuesta de población activa del año 86, que es cuando se reforma la metodología de la EPA y demás, no se empiezan a recoger datos sobre temporalidad. Y los datos que había de contratos registrados en el antiguo INEM eran horribles. No todos los contratos se registraban, el registro era un desastre. O sea que, entonces, y la impresión que tenemos ahora es que la forma en que se están registrando las situaciones de inactividad y los contratos, las altas y las bajas en los distintos contratos indefinidos, pues no está reflejando bien lo que está pasando en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces esperemos que con el tiempo se resuelvan estos problemas. A ver, no quiero decir, como dicen algunos, que se están maquillando los datos. Porque cuando se habla de maquillaje de datos, se puede interpretar 2 cosas. Una, que se hace una interpretación favorable de los datos. Y esto lo han hecho todos los gobiernos y lo seguirán haciendo todos los gobiernos, sean los datos los que sean. Y otra, que de alguna manera se están manipulando los datos para presentar una realidad distinta a la que es. Yo creo que no es esto tampoco. O sea, el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos es el que era, pero la cuestión relevante es si, dado el cambio que se ha producido en las formas de contratación, esa forma de recopilar los datos es la más adecuada para medir lo que está pasando. Y yo creo que aquí hay razones poderosas para dudar de que esté siendo así, ¿no? Sí. No, perdón, incluso, por hacer un matiz sobre los datos, hay incluso dudas sobre lo raro que es el comportamiento del PIB y el empleo. Exactamente, sí. Que tiene que ver con lo último que quería decir. Y es que, claro, la reforma tiene lugar en un contexto económico completamente excepcional. Completamente excepcional. Después de la pandemia, en un periodo de recuperación, cuando se están produciendo lo que yo llamo de los 4 grandes cambios en la economía global, ¿no? Que son básicamente un cambio en la reasignación entre ocupaciones y sectores, que claramente se produce durante la COVID porque nos dejaron consumir unas cosas y no otras, y que cuántos de esos cambios van a ser permanentes o temporales es una cuestión por resolver. Se están produciendo cambios en la población activa también muy importantes y en las pautas de participación laboral. En Estados Unidos se habla de la the big resignation, la gran renuncia. La gente ya no quiere trabajar en puestos de trabajo en los que antes trabajaba, y que tiene que ver pues, con las preferencias por el teletrabajo, los cambios que se han producido durante la pandemia y demás, y también con los cambios en los flujos migratorios, que obviamente durante la pandemia dejaron de producirse y ahora estamos echando de menos pues, ese flujo de inmigrantes que ocupaban determinados puestos de trabajo que ahora tienen más dificultades de ocuparse, ¿no? Ese es el segundo gran cambio, the big resignation. Luego hay otro gran cambio, que es la automatización, que ya venía de antes de la pandemia, pero que con todo el nuevo desarrollo tecnológico de la robótica y de la inteligencia artificial, esto está suponiendo también cambios muy grandes en la organización del trabajo dentro de las empresas y lo van a seguir produciendo. Y luego, el cuarto es la inflación. Se produce en un año donde hay un repunte de inflación excepcional por la guerra de Ucrania, los problemas en los mercados energéticos y en las materias primas, incluidos alimentos y demás. Y claro, toda la negociación colectiva, por ejemplo,
se para hasta cierto punto y la que no se para se concentra en cómo hacer frente a la inflación, en cómo no perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces, estos son los 4 grandes factores que hacen que, en conjunción con la reforma, pues si uno quiere mirar a efectos sobre el empleo o a efectos sobre otras variables, pues la cosa sea difícil. Pero resumiendo, si miramos a temporalidad, la reforma ha sido un éxito. Creo que la opción que se eligió no es mi preferida. Yo hubiera preferido el contrato único con mochila austriaca, pero mejora claramente la situación anterior. Es pronto para ver todos los efectos de esta reforma. Necesitamos un cambio estadístico para ver mejor la realidad. Y bueno, creo que vamos a estar hablando de esta reforma bastante tiempo. También es verdad que la verdadera prueba del algodón, por decirlo así, se producirá en la próxima recesión, cuando las empresas de verdad necesiten la flexibilidad que ahora se les ha dotado a través del contrato fijo discontinuo y del mecanismo RED. Veremos a ver cómo funciona el mecanismo RED cuando haya que financiar ERTEs masivos, con una financiación que, bueno, según se espera, se cubra con los superávits que pueda tener el sistema contributivo de prestaciones por desempleo, pero estos superávits son muy escasos. Entonces, cuando haya que hacer recurso al presupuestos para financiar este mecanismo RED, en la próxima recesión, pues veremos a ver cómo funciona. Sí. Bueno, a la luz de lo que ha dicho Juan Francisco, se me ocurre una pregunta para ti. Vamos, me parece interesante conocer tu opinión sobre una cosa. Los economistas hemos sido, en general, bastante partidarios del contrato único con costes de rescisión crecientes. Y nos hemos encontrado con 2 tipos de rescisión. Digo, nos hemos encontrado porque nosotros lo somos. Con 2 tipos de problemas. Uno, los problemas políticos. Como ha señalado Juan Francisco, no había voluntad política en ningún partido de que eso fuera una solución. Posiblemente porque electoralmente tenía costes altos o podía tener costes altos. Pero también es verdad que yo he oído algunas opiniones de juristas, no sé si expertos en derecho del trabajo, no, diciendo que era muy complicado esto de un contrato único con costes de despido crecientes temporalmente, que planteaba problemas jurídicos. Sí. Esto... Sí, los juristas no estamos por el contrato único en general, ¿no? Yo he participado en grupos con economistas antes de esta reforma, en el gobierno Rajoy, sobre todo en la segunda legislatura de Rajoy, ¿no? Donde se veía ya la necesidad de modificar la reforma del 12, y eso se discutió mucho. Es una propuesta francesa originariamente en lo que yo he estudiado, ¿no? Como la he visto formulada, y en ningún país ha cuajado, Y os referíais a 2 elementos, el elemento político, que yo coincido, y el elemento jurídico, que algo explicaré ahora. Pero hay un tercer elemento, que es la concertación social. Y yo creo que no lo han querido ni las empresas ni los trabajadores. Pero no solo los trabajadores, las empresas, porque este contrato produce una, no sé si la palabra es discriminación técnicamente hablando, pero por lo menos una diferenciación entre los nuevos contratados y aquellas empresas que tienen plantillas cuajadas, envejecidas, maduras o establecidas, porque eso solo es para la primera contratación. En consecuencia, los propios empresarios no quieren competir con empresarios que se instalan con este contrato nuevo sin tener ellos derecho, porque yo he participado en esos grupos con empresarios y sindicatos, y habría que añadir el elemento de los interlocutores sociales que nunca han visto bien. Obviamente, los trabajadores o los sindicatos, por lo que explicaba
explicaré de manera inmediata, ¿no? Porque no les gusta esos costes crecientes. Y los propios empresarios, por lo menos los españoles, fueron muy abiertos en decir que esto no resolvía los problemas y que planteaba un problema de diferencia entre empresas, ¿no? Mañana se crea una empresa y hay esta fórmula y se acoge, pero el que tiene un contrato pues tiene que indemnizar 33 días por año de servicio y no al que si quiere hacer una rotación, una sustitución de plantilla. Los problemas jurídicos. Los problemas jurídicos es que esta propuesta ha evolucionado mucho, porque en la formulación inicial francesa era una propuesta en la que en los 2 primeros años no había posibilidad de evaluar la causa extintiva. Por tanto, afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva. Usted me despide o rescinde en periodo de prueba y si ha vulnerado un derecho fundamental yo tengo que tener una tutela judicial efectiva. O sea, la primera formulación fue un poco vasta para entenderlos, ¿no? O sea, no eran costes crecientes, sino que inicialmente no lo sabía y en consecuencia no había tutela judicial donde demandar, porque hasta el segundo año no empezaban a producirse. Entonces, eso se corrigió porque se calificó de inconstitucional al no tener un derecho tan fundamental como recurrir a un juez ante una extinción contractual y aparecieron los costes crecientes. Y los costes crecientes, pues, bueno, hay muchas sentencias del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en países donde ha habido costes crecientes, por ejemplo en Reino Unido, pues se ha demostrado que la extinción en los 2 años con costes bajos afectaba mayoritariamente a mujeres respecto de hombres. Entonces se producía una discriminación indirecta en quiénes son los titulares de esos contratos únicos con... es decir, si a una persona formadísima y varón y que está en la automatización, en la robotización y hace inteligencia artificial, se le aplica este contrato o no se le aplica este contrato. También hay que determinar los destinatarios de la fórmula, ¿no? Yo creo que esto se ha valorado al margen de la mochila austriaca, que la mochila austriaca no ha tenido tantos detractores como la formulación del contrato único. Yo creo que entre los juristas el contrato único tiene esa formulación negativa por estos problemas que señalo, ¿no? Que serían muchos más, porque es que esto se presenta también con esa idea de que el juez es un funcionario público, el empresario es el que arriesga y en consecuencia el juez no tiene por qué controlar el riesgo del empresario. El juez tiene que controlar otras cosas, pero puede haber vulneración de derechos fundamentales, entonces ya se entra en una mayor problematicidad, ¿no? Entonces nosotros nunca hemos sido partidarios con carácter general, pero yo he escuchado a los empresarios diciendo que tampoco lo eran. Sí, no, yo creo que más allá de los flecos que había en las distintas propuestas, había un problema fundamental de entrada, que era la consideración de si todos los trabajos son iguales o todos los trabajos, o si se puede distinguir tipos de trabajo y entonces se pueden hacer contratos distintos para tipos de trabajo distintos. Claro, para un jurista es fácil contemplar teóricamente distintos tipos de trabajo. Para un economista ya no es tan fácil. Y yo creo que esta fue la principal línea de división entre demás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la extensión de los contratos fijos discontinuos. Ahora hay una modalidad de contratos fijos discontinuos que se puede utilizar para trabajos de prestación intermitente, con periodos de realización ciertos, determinados o indeterminados. Sí, sí. ¿Cómo se sustancia eso en la práctica? ¿Qué van a decidir los jueces cuando se presenten este tipo de conflictos? Si es que se presentan, porque veremos a ver qué pasa con la contratación de este tipo, ¿no? Con la contratación de fijos discontinuos. Pero si hay un fijo discontinuo, si por alguna razón alguien dice, bueno, es que me están contratando como fijo discontinuo para un trabajo que no cumple estos requisitos. Bueno, ¿cómo identificamos trabajos de prestación intermitente con periodos de realización ciertos? Para un economista, cualquier trabajo se puede organizar de esa manera. Claro. Entonces, quiero decir que hacer el traje a medida con contratos en relación a tipos de trabajo plantea los mismos problemas
que puede plantear una propuesta de contrato único, de cómo sustanciar el contrato único en la práctica, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que la principal barrera de entrada al contrato único era esta idea de si todos los trabajos deben ser tratados por igual o de si hay distintos tipos de trabajo. Porque los problemas que tú planteabas de transición, de empresas nuevas, empresas antiguas y demás, todos esos problemas tenían solución a través de subvenciones cruzadas, utilizando, por ejemplo, el sistema de financiación del desempleo que se utiliza en Estados Unidos, el sistema de experience rating. Los que más despiden pagan más. Entonces, esos problemas se podían haber resuelto. Pero la principal línea de entrada, la principal barrera de entrada, que era esta consideración del derecho del trabajo, digamos, más económica frente a la jurista, pues yo creo que fue la que causó toda la división. Sí. De todas formas, es un debate interesante, pero poco práctico, porque como has señalado tú, a ningún partido político le interesaba y como has señalado tú, ni a los trabajadores ni a las empresas. Por tanto, con tanta unanimidad en contra, creo que solo, y a los juristas tampoco, creo que solo nos interesaba a los economistas. Entonces, somos importantes, pero no tanto, no realmente. Sí, profesor Segura, sí. Me dejas en cuanto... Es que no hemos hablado del fijo discontinuo, no hemos hablado, pero los juristas distinguen en la regulación de la reforma 4, 5, 8 modalidades de fijos y discontinuos. Yo he encontrado empresas donde hacen numerosos contratos a la misma persona. A la misma persona le hacen distintos fijos discontinuos, con lo cual, pues esto no se separa mucho de la contratación temporal anterior, ¿no? Y luego la regulación no es especialmente clara. Insisto que está la concertación social detrás. Por tanto, no han querido que sea clara. No han querido que sea clara en esta modalidad contractual. Y, por ejemplo, dice que se necesita un convenio colectivo para que pueda haber un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Y hay muchos sectores de actividad que necesitan a tiempo parcial y están contratando fijos discontinuos a tiempo parcial. Pero la norma textualmente dice que el convenio colectivo tendrá que justificar por qué la parcialidad, por qué de una contratación fija discontinua a tiempo parcial. ¿Qué van a decir los jueces? Porque estos contratos se están haciendo. Pues yo no sé lo que van a decir los jueces, porque luego viene la jurisprudencia. O sea, estamos en una primera fase y luego vendrá la jurisprudencia. Pero aquí ellos, los que han pactado la norma, no han sido claros en los fijos discontinuos. Entonces sabemos que hay general, sabemos que hay para sectores productivos determinados, las contratas y las subcontratas, las ETTs, pero esas llamadas a la negociación colectiva. ¿Y si no hay convenio colectivo? ¿Y si no hay? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? De manera que pasa con muchas figuras, no solo hubiera pasado con el contrato único, que yo creo que la conclusión del profesor Segura es, como siempre, en él la acertada, porque no ha tenido, por lo menos, yo no conozco un país donde haya tenido esa aceptación así con carácter general, pero aquí no la ha tenido. O sea que la conclusión que ha sentado me parece la correcta. Pero no solo pasaría la diferencia entre un economista y un jurista, qué tipos de trabajo se pueden prestar con arreglo a esta modalidad, es que también pasan los juristas, que también hay esa variedad de tipos de trabajo. No, lo que decías de los fijos discontinuos se está viendo en los datos. Un minuto, porque si no... Sí, no interviene. No, pero por favor... No, iba a decir que se está viendo los datos. El número de contratos en vigor fijos discontinuos, el stock de trabajadores con contrato fijo discontinuo ahora es aproximadamente 1 millón, el 5% del total, cuando era el 2-3% el año pasado. O sea, que ha aumentado mucho. Pero ha aumentado todavía más el número de contratos fijos discontinuos registrados, que es lo que pasaba con los temporales. Normalmente había que hacer 4, 5, 10 contratos temporales para un mismo trabajador. Eso está pasando con los fijos discontinuos. Con los fijos discontinuos, sí. Y lo estamos viendo en los datos. Sí, nosotros también, los juristas también. Bueno, vamos a cambiar de tercio sobre la reforma. Hemos visto, habéis visto el tema de efectos sobre la temporalidad, que era el tema estrella, digamos, pero hay un segundo tema que yo creo que es muy importante, sobre todo en las condiciones actuales de la economía española, que es el tema de si la reforma
cómo ha tenido que afectar necesariamente a la negociación colectiva. El tema siempre es importante, pero en las condiciones actuales más todavía por el problema que tenemos de inflación. Se puede debatir mucho y se ha discutido mucho sobre la inflación es más temporal, más bien permanente, pues 1/3 la explica la energía y esto pues ya veremos si es más permanente o menos permanente, y 2/3 la explican posiblemente la crisis del COVID, que esto sí que es temporal. Pues cuando se supere la crisis desaparezcan los estrangulamientos de suministros, etcétera, de la crisis del COVID, pues cabe suponer que esos 2/3 de inflación desaparecerán o se reconducirán. Si esto es así, se hace rápido, pues todos felices. Pero claro, si dura, y estamos hablando de tasas de inflación medias de la Unión Europea casi de 2 dígitos, esto no puede durar mucho tiempo con moderación salarial. Y el riesgo, naturalmente, está en que si el proceso inflacionista dura mucho, pues se generen eso que se llaman efectos de segunda ronda. Y esto es importante. Yo de este tema supongo que no debe haber tampoco demasiada información, pero sí he visto lo que me da la impresión de que es un comportamiento sorprendentemente moderado de la negociación colectiva, pero supongo que Juan Francisco tendrá más información, digamos, numérica. Sí. No, precisamente esta mañana sería... Y que esto sería una buena noticia, si es así. Hemos comentado esta mañana. Esta mañana salía el último dato de incremento salarial pactado en negociación colectiva referido al mes de diciembre y era un 2,8%. 2,80. 2,78 exactamente, sí. Que son prácticamente 2 décimas más que en noviembre pasado, o sea que sigue una tendencia ligera creciente en el incremento salarial pactado, como no podría ser de otra manera, pero es un crecimiento bastante moderado y no solo en relación al repunte de la inflación que hemos visto, sino al que se ha producido también en otros países. En países como Alemania, Italia, Portugal, la negociación colectiva ha reaccionado más rápidamente a la inflación de lo que está haciéndolo en España. Es verdad que durante 2022 no se han firmado todos los convenios que se tendrían que firmar. Y es verdad que cuando se acaben firmando estos convenios, muchos tendrán efectos retroactivos y veremos incrementos salariales mayores de lo que estamos viendo ahora. Pero aún así, el incremento salarial pactado en negociación colectiva está siendo moderado con las cautelas que siempre hay que hacer con respecto a los datos estadísticos, que también en negociación colectiva tienen sus deficiencias, porque no todos los convenios se registran, no todos se registran de la misma manera. Los incrementos salariales pactados pues se calculan de forma diferente en función de las clasificaciones profesionales y las estimaciones que hay de los distintos números de trabajadores en las distintas ocupaciones, que en el caso de los contratos, de los convenios sectoriales, pues son siempre muchas veces conjeturas y demás, pero a pesar de todas esas cautelas, yo diría que la negociación colectiva hasta ahora... Sí, yo creo que lo de hasta ahora es importante porque se puede tener una visión algo más pesimista del futuro, ¿no? No del presente, que es, por una parte, si esto dura algo más, hombre, pues mire usted, pues los salarios crecen moderadamente, pero otras rentas, ¿qué pasa con los márgenes? Porque ahora se dice una inflación, efectos de segunda ronda salariales, dice, y de los márgenes, que han crecido considerablemente, ¿verdad? Con diferencias sectoriales, como los salarios, por otra parte, pero hay muchas empresas que sin funcionar más eficientemente, simplemente por el sector en el que estaban y tal, se han forrado. Por hablar, obviamente, energía y farmacéuticas. Pues mire usted, pues porque estaban allí. En fin, bueno, 1. 2. Es difícil, y yo soy un jubilado puro, mis ingresos son de jubilado, pero es difícil mantener una moderación que al fin y al cabo es un pacto social implícito respecto de estabilidad si
un grupo que somos 8,5 millones largos, resulta que somos los únicos no perdedores con la inflación que haya. Es decir, da igual cuáles sean las expectativas de inflación. A mí me da igual porque estoy cubierto. Bueno, pues si esto no se arregla razonablemente, y yo soy muy pesimista respecto de que se pueda arreglar el tema de las pensiones, porque son 8,5 millones de votos que en su gran mayoría se deciden por lo que el partido ofrece sobre las pensiones en unas elecciones generales, pues creo que en efecto me ha sorprendido un poco, por experiencias anteriores distintas, la moderación salarial. También veremos qué pasa a medida que se vayan retirando ayudas directamente generadas por la crisis del COVID. Pues sin las ayudas, posiblemente el grado de dureza en la negociación salarial sea distinta, pero por ahora es verdad que los riesgos manifestados de efectos de segunda ronda no aparecen por ningún sitio, pero si no se hacen bien las cosas, si no hay algo de suerte, es muy posible que aparezcan, ¿no? Sí, no, y a lo que tú decías, muy brevemente, a lo que tú decías sobre la presión que viene por la vía de la renta de los jubilados, esta también la presión que va a venir vía salario mínimo, que posiblemente va a aumentar, que está bien que aumente, pero que genera esta otra presión desde abajo que hace que toda la escala salarial se mueva. Se acaba de aprobar una directiva, además, sobre salarios mínimos, ¿no? Yo los datos que tengo de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos coinciden prácticamente con lo que tú has dicho. Los míos están cerrados a octubre, 31 de octubre de 2002. Lo que has dicho es así. Es decir, los convenios firmados en 2022 han sido 762 con efectos económicos para 2022 inferiores a 2021, pero faltan muchos que podrían firmarse o tener efectos económicos para 2022. Y el aumento salarial inicial pactado es 2,64 en octubre, superior al 1,53 de 2021. Teniendo en cuenta los tipos de convenio, el aumento salarial inicial en los de empresa fue mayor, 2,94, frente a los de sector, 2,62. Y las cláusulas de garantía salarial inferior, en cambio, en los de empresa que en los supraempresariales. Entonces, yo lo que he escuchado a los sindicatos en relación con el tema de la segunda ronda, inflación, es que ellos no han llegado a un pacto interconfederal, no de concertación social, sino bilateral entre las partes para el tema de la negociación colectiva para el año 2022-2023 por la separación en cuanto a la subida, ¿no? Y por lo que explicaron los sindicatos, no estaban los empresarios el día que yo les escuché, tendría que conocer la versión empresarial, ellos aceptan una moderación salarial inicial, ¿no? Para que no haya el efecto de segunda ronda. Siempre que, medida la negociación colectiva en un periodo más amplio, de 4, 5, 6 años, se recupere eso, a través de cláusulas de garantía. O sea, que ellos no plantean ahora, con una inflación como la que hay, que eso vaya a producir ese efecto, ¿no? De segunda ronda, pero sí plantean la recuperación del poder adquisitivo a través de un sistema más dúctil, más flexible, que es espaciar en el tiempo. No obstante, no han llegado a un acuerdo. O sea, sobre esto no ha habido acuerdo social. Eso fue el acuerdo para crear el estado de bienestar y salarios diferidos, ¿no? O sea, que no se notan mal, ¿no? Bueno, hemos pasado, yo creo, revista a los dos temas fundamentales, y ahora, para cerrar la charla esta tan agradable, la pregunta sería a los dos, y a mí mismo también, sobre qué falta en la reforma. Las reformas desde el año 84 se han centrado como instrumento básico en modificar las modalidades de contratación. Esto es imprescindible, pero yo creo que es una visión un poco limitada de lo que es una reforma del mercado de trabajo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo veis qué cosas, según vosotros, faltan para una, o os gustaría que se trataran en una reforma del mercado de trabajo?
sintéticamente, porque debe haber tantas, que sería otra hora de debate, no sé. A mí me parece que falta una pieza esencial, ¿no?, que es el despido. A mí me parece que falta el despido, ¿no? Es verdad que, leyendo la exposición de motivos, pues se señala que el mecanismo red y los ERTEs ordinarios van a actuar frente a la contratación temporal, por un lado, esa flexibilidad interna va a limitar la contratación temporal y, por el otro lado, va a limitar el despido. Pero cuando el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la llamada prohibición de despedir en la COVID, que no fue tal prohibición de despedir, siempre ha dicho que esa era una regla, usted tramite su ERTE si tiene causa para, y si no va a un despido improcedente, que es lo que ha dicho el Supremo, y no como se había defendido por parte de los juristas a la nulidad del despido, porque el Supremo, claro, dice una cosa muy clara, es que la regulación del despido sigue diciendo lo que dice, sigue diciendo lo que dice. En consecuencia, no me venga usted a decir a los sindicatos o a los jueces que no son del Supremo, sino de escalones inferiores, que han construido la nulidad del despido por la prohibición de despedir durante la COVID, no me venga usted a decir que esto ha cambiado. El sistema es el que hay. Entonces, es un sistema muy tocado por sentencias de la Unión Europea, que nos han afeado cómo regulamos el despido colectivo, porque lo medimos en centro de trabajo y en empresa, pero la directiva dice que hay que medirse en centro de trabajo, nosotros decimos que es más favorable. Es decir, que el sistema de despido ha sido tocado y luego en Europa hay la gran división del despido por causas inherentes a la persona del trabajador y por las demás causas. Y nosotros aquí tenemos tres modalidades, ¿no? Dos objetivas, el objetivo, el colectivo y inherente a la persona del trabajador, donde solo introducimos el disciplinario, aunque en el objetivo hay también causas inherentes a la persona del trabajador. Entonces yo supongo que eso sería un escollo tan grande para la concertación social que no se ha tocado el despido. Pero a mí me parece que esa es una pieza muy central. Y otra pieza muy, muy central es el tiempo de trabajo. Yo creo que el tiempo de trabajo es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es absolutamente esencial, ¿no? Entonces, esto se ha tocado a través de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, pero no ha habido tampoco sobre tiempo de trabajo un tratamiento que la norma necesita ser reformada en ese punto. Y luego, a mí me parece absolutamente esencial, no sé si es materia del Estatuto de los Trabajadores, que también, y de las políticas activas de empleo, que yo creo que en nuestro país han fracasado siempre, porque se han convertido en políticas burocráticas ni de asesoramiento siquiera a los pobres desempleados, donde, bueno, pues lo decía Juan Fran antes, hemos manejado siempre las subvenciones a la contratación. Yo nunca he estado de acuerdo con esa política, porque el que necesita contratar, contrata, le subvencionen o no le subvencionen, y eso sería muchísimo más útil si se destinara a otros efectos esas subvenciones, por ejemplo, a la formación, porque yo creo que falta una formación absolutamente esencial, ¿no? Entonces, esa ley orgánica de formación a mí me da cierta esperanza, porque se empieza a practicar la formación dual. Y hay un estudio que creo que es de FEDEA en la Comunidad de Madrid, donde demuestra que se ha creado empleo en los jóvenes, ese sistema. Y yo creo que estamos a punto de que se apruebe una ley del sistema universitario. Y esa ley del sistema universitario tiene que también buscar la alternancia. O sea, la universidad no puede quedar fuera de este sistema de formación, porque estamos en un momento, él hablaba de 4 cambios grandísimos. El primero creo que es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, un laboralista te dirá que esa forma de trabajar antigua, donde no se cambiaba de función, no existirá más, sino que los cambios no de función, sino de profesión, podrán ser normales en la vida de las personas a partir de ahora. En consecuencia, hay que
introducir en los ordenamientos, yo creo que directamente en el contrato. No solo a través de las políticas activas de empleo, pero eso técnicamente es complicado. Un derecho de formación individual, lo mismo que se ha integrado el derecho a la conciliación. Mire, hay cargas familiares, entonces yo quiero reducir tiempo de trabajo para formarme. Un derecho subjetivo a la formación. O sea que el contrato de trabajo es un negocio jurídico sinalagmático que intercambia trabajo por salario, pero eso debería permitir, esa fórmula contractual, intercambiar formación por salario. Sí afecta a intereses de ambas partes. Si no, pues por supuesto habría que buscar la mochila austriaca o la seguridad social, que podría introducir en su ideal de cobertura los riesgos que la seguridad social asegura, el alias de la obsolescencia competencial, que va a ser una cuestión totalmente al día, ¿no? Entonces, protege frente a los alias de la vida, no solo frente a la salud y los alias físicos, sino a quedarme sin profesión, porque, bueno, los cajeros, las cajeras y cajeros desaparecen de aquí a 2030, según dicen todos los informes que yo leo. Es posible que estén confundidos, es posible que estén confundidos, pero que el cambio va a ser, y sobre todo en las clases medias, ¿no? Sí. En las clases de formación media. Por eso me parece tan importante que la universidad habilite sistemas de formación permanente. O sea, hay que crear un derecho a la formación permanente, y que la universidad, no solo la formación profesional, sino que la universidad haga formación profesional. A mí eso me parece que, no sé si esta ley, que creo que sube al 1% del PIB el dinero destinado a las universidades, cosa que yo aplaudo, pero no sé, porque no la he leído con detenimiento, si además hace lo que yo creo que este país necesita, que es el tema de la formación, pero como un elemento muy central. O sea, para mí despido, tiempo de trabajo y formación, unido al tiempo con la formación, me parece absolutamente esencial en unas relaciones laborales más modernas, ¿no? Más modernas, donde pueda enlazar también con el teletrabajo, con otras formas las formas de negocio han variado y las formas de trabajar han variado también, ¿no? A ver, tu pregunta es ¿qué falta? Selecciona porque tendrás 14 temas. Sí, yo tengo muchas más también, pero bueno. Cuando dices qué falta por hacer, la respuesta corta es todo. Porque yo sigo siendo escéptico, a pesar de que he reconocido que se ha reducido la temporalidad y demás, sigo siendo escéptico sobre si el nuevo marco de contratación va a resolver los problemas de manera permanente. Sigo pensando que no lo va a hacer y que va a causar también problemas la contratación de fijos discontinuos y demás, y que pasado un tiempo veremos que tiene algunos efectos negativos. En concreto, lo que decía la profesora Casas a mí me parece fundamental, el tema de los despidos económicos, el tema de las causas. Tampoco interés hay por el tema que después de tanto tiempo hablando sobre despido, ni siquiera tenemos una estadística de número de despidos por causas. Yo no la encuentro. No la hay, es que no la hay. Es que no sabemos cuántos despidos económicos se producen en relación a los despidos disciplinarios. Pero esto es una estadística administrativa. No, pero no se registra. No hay manera. No se registra. La única manera... Es curioso teniendo en cuenta que es administrativa, ¿no? Sí, pues la única manera de hacerlo, y ahora se puede hacer, yo de hecho tengo un proyecto de investigación con algunos colegas que estamos intentando hacerlo así, es entrar en todas las sentencias judiciales, leer todas las sentencias judiciales a través de un robot y demás, con inteligencia artificial, y que sea ese robot el que clasifique las sentencias en un sentido o en otro. Esto, en principio y teóricamente, se puede hacer. Hay un problema de acceso a las sentencias judiciales porque no todas están disponibles y no todas están en abierto y demás. Pero, en principio, se puede hacer. Pero el hecho de que nadie haya sentido la motivación de tener una estadística de causas de despido demuestra que aquí seguimos pensando en el despido como un ente único donde es un problema cuando en realidad, a efectos económicos, lo que importa es el despido económico, que el despido económico esté bien regulado. Entonces, yo creo que ahí seguimos teniendo una laguna. En negociación colectiva, yo creo que en la práctica no ha cambiado gran cosa. Después de la última reforma, cuando se dio prevalencia al convenio de empresa, tampoco es que los convenios de empresa
se hayan disparado. Hubo casos patológicos de empresarios piratas que utilizaron esto para rebajar mucho las condiciones laborales, que luego en los tribunales de lo social se echaron para atrás. Y ahora, con esta reforma, cuando se devuelve la prevalencia al convenio sectorial en determinadas materias y se deja el convenio de empresa en otras, pues yo creo que en la práctica tampoco va a cambiar mucho la situación. Vamos a seguir teniendo la misma estructura basada en convenios sectoriales y con contenidos muy parecidos, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando dices que qué queda por hacer, yo diría que todavía no hemos resuelto los problemas que teníamos, ¿no? Y mirándolo desde otro punto de vista, si miras a las promesas que hemos hecho a Bruselas en materias de leyes laborales, estas son básicamente dos. Una, reducción de la temporalidad, que en principio podríamos decir que con los datos se ha hecho, y otra es modernización de las políticas de empleo. Y ahí estoy con la profesora Casas. La modernización de las políticas de empleo es una tarea pendiente. Ahora hay un proyecto de ley, el proyecto de ley de empleo, que trata de poner un poco de orden en todo esto de las políticas activas y dar un enfoque más moderno a las políticas activas. Pero claro, a mí me resulta difícil pensar que los problemas de diseño y ejecución de las políticas de empleo, de las políticas activas, se resuelven con una ley. No es la ley el instrumento para resolver esos problemas. La ley puede organizar un poco, y es lo que trata de hacer el proyecto de ley, trata de organizar pues eso, el organigrama, la jerarquía, quién decide qué, cómo se relaciona el Estado con las comunidades autónomas y todo esto. Pero al final, el problema de las políticas activas de empleo requiere que haya buenos formadores, requiere que haya una idea acertada de cuáles son las necesidades productivas, requiere que los trabajadores tengan los incentivos adecuados para llevar a cabo esa formación, y eso no se resuelve con una ley. Entonces, ahí creo que también hay bastante por hacer. Ahí, sin embargo, lo que a uno le sorprende, visto desde fuera, en el tema de las políticas activas, que al fin y al cabo pues lo que intentan es que se mantenga la intensidad de búsqueda de los perceptores de beneficios en situación de crisis, ¿verdad? Es la falta de incentivos de las administraciones a hacer algo ligeramente más sofisticado. Por ejemplo, el perfilado de a quiénes van dirigidos los programas es una broma. Cuando dice, ¿y qué variables tienen en cuenta? Pues tienen en cuenta edad, género y discapacidad. Dice, oiga usted, ¿con esto cree usted que define la empleabilidad o hacia dónde o la posibilidad de sugerirle que debería matricularse en tal tipo de curso y tal, cuando además tienes información detalladísima sobre 40 características más? Uno, conocemos, tú seguro conoces mejor que yo, pues algún grupo investigador universitario que ha hecho programas de perfilado excelentes y tal, y se los ofrecía de regalo a las comunidades autónomas. Pues no lo han querido ni ver. Aplicar una cosa que te regalan y que tienes la información necesaria para que aquello funcione y que no te cuesta un duro prácticamente. Bueno, asombroso, ¿no? Claro, ¿qué programas, qué políticas activas se pueden hacer si solamente consideras, en el fondo es lo que ocurre, que consideras que debes emplear solamente a las mujeres viejas y discapacitadas? Que ese sea el grupo estrella, me parece muy bien.
pero que solamente tengas en cuenta esas características. Es decir, mire usted, si vive usted en una comunidad autónoma o en una determinada región, las necesidades, las posibilidades de encontrar empleo son distintas que en otra. En el País Vasco y en Andalucía son muy distintas. No puede hacer. Y claro, la megalomanía de los gobiernos es grandes acciones que puede aparecer en la primera página de los periódicos. Nos gastamos no sé qué. Dice, pues mire usted, posiblemente cuanto más se gaste usted en un programa concreto, peor resultará. Porque los que pueden dar buen resultado son los que están definidos para perfilados muy precisos y que, por tanto, pueden ser útiles, que tienen naturalmente el riesgo, y con esta ironía a cabo, de que, como están definidos para perfilados y colectivos muy bien definidos, pues es fácil hacer una evaluación posterior de la eficacia. Y esto es seguramente lo que no debe querer, yo creo que nadie. Pero bueno, no quiero acabar con este tema. Lo que es imprescindible. Oye, bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación por darnos esta oportunidad de pasar un rato tan agradable como este. Bien. Muchas gracias al profesor Segura y al profesor Jiménez.